La viuda Apache tocó la puerta del ranchero a medianoche y confesó algo que lo paralizó. El rancho estaba rodeado por el silencio del desierto. La luz de la luna bañaba el terreno polvoriento y los cactus proyectaban sombras largas y delgadas sobre la tierra seca. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas y haciendo crujir las viejas tablas de la casa. Dentro, el ranchero, un hombre de mediana edad con la piel curtida por el sol y las manos callosas, estaba sentado junto al fuego. Sus ojos se movían lentamente, observando cómo las llamas danzaban, iluminando la sala con tonos anaranjados. Había algo en el silencio de esa noche que lo hacía sentir inquieto, aunque no podía decir exactamente qué era. De repente, un sonido extraño cortó la tranquilidad. Golpes suaves, pero firmes, en la puerta principal. El ranchero se tensó. Nadie en el área venía a esa hora. No había vecinos cerca, solo el desierto y el cielo estrellado. Se levantó con cautela, sintiendo como su corazón comenzaba a latir más rápido. Tomó un pequeño candil y se acercó a la puerta. Con cada paso, los golpes continuaban, marcando un ritmo irregular que le provocaba un cosquilleo en la espalda. Al abrir la puerta, sus ojos se encontraron con la figura de una mujer. Su presencia era inesperada y misteriosa. Vestía ropa oscura, sencilla, pero elegante a su manera. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un velo, y sus ojos reflejaban miedo y urgencia al mismo tiempo. Era la viuda Apache. En todo el pueblo y los alrededores, la gente conocía su historia, había perdido a su esposo hacía años y vivía sola, entre recuerdos y secretos que nadie más entendía. El ranchero la miró por un momento en silencio. Su mente trabajaba rápido, tratando de decidir si debía dejarla entrar o mantener la puerta cerrada. Sin embargo, algo en su mirada, en el gesto de su mano temblorosa mientras golpeaba la puerta, despertó su compasión. Finalmente, asintió y dio un paso atrás, permitiendo que entrara. Ella cruzó el umbral con cuidado, como si temiera romper algo invisible en la casa. El candil iluminaba su rostro, revelando líneas de preocupación y cansancio. Se sentó lentamente en una silla cercana, mientras el ranchero regresaba al fuego para calentar un poco de agua. La atmósfera era tensa. Ninguno de los dos hablaba al principio. Solo se escuchaba el crujido de la madera y el viento afuera. Finalmente, la viuda rompió el silencio. Su voz era suave, temblorosa, pero firme. Necesito hablar contigo, algo que he guardado por mucho tiempo. El ranchero la observó, curioso y cauteloso. No sabía qué esperar. La sensación de que la noche traía consigo algo importante se hacía más fuerte. Ella respiró hondo y comenzó a relatar un poco de su vida reciente, pequeñas anécdotas que parecían simples, pero que contenían un trasfondo de tristeza y soledad. Habló de los años desde que perdió a su esposo, de cómo había vivido con recuerdos y miedo, de cómo evitaba hablar de ciertas cosas para proteger a quienes amaba. Mientras hablaba, sus manos temblaban ligeramente y sus ojos evitaban los del ranchero, como si cada palabra fuera un riesgo. El ranchero, por su parte, trataba de mantener la calma. Sabía que había algo más, algo que ella no había dicho todavía. La tensión crecía con cada minuto que pasaba. La noche era silenciosa, y la luz del candil proyectaba sombras que parecían moverse con vida propia. Cada sonido del exterior, un animal, el viento, parecía más fuerte, más significativo. La viuda finalmente se detuvo y miró al ranchero directamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Lo que voy a decirte puede cambiarlo todo, susurró. El ranchero sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía si debía animarla a continuar o retroceder, pero algo en su voz le decía que esta era la verdad que había esperado demasiado tiempo para contar. Se sentó frente a ella, inclinado ligeramente hacia adelante, mostrando que estaba escuchando con atención.
Ella tomó aire y comenzó a hablar de un evento pasado, algo que había sucedido mucho antes de la muerte de su esposo, pero que había estado relacionado de alguna manera con él y, sorprendentemente, con el ranchero. Cada palabra que decía parecía pesar más que la anterior. La viuda describía hechos que nadie más conocía, detalles que parecían ocultos en la memoria de todos, pero que de repente cobraban sentido. El ranchero sentía cómo su mente giraba tratando de encajar cada pieza. Recordaba pequeñas pistas del pasado, conversaciones olvidadas, incidentes que parecían menores en ese momento, pero que ahora adquirían un nuevo significado. Su respiración se aceleró. El silencio de la noche y la intensidad de la confesión lo hacían sentir atrapado, incapaz de moverse o reaccionar. La viuda continuó, explicando cómo su silencio había protegido a varias personas, incluido el ranchero. Cada frase era pesada, llena de emoción y verdad. Él trataba de mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que la vida de esa mujer había estado marcada por decisiones difíciles, por miedos y responsabilidades que él apenas comenzaba a comprender. Ella no buscaba perdón ni compasión, solo necesitaba que alguien escuchara. Y él escuchaba. La noche parecía detenerse alrededor de ellos, como si el tiempo mismo quisiera darles espacio para este momento crucial. La tensión era palpable. Cada gesto, cada palabra, cada silencio contaba tanto como la confesión misma. Finalmente, la viuda hizo una pausa, respirando profundamente, dejando que la gravedad de sus palabras penetrara en el corazón del ranchero. Él estaba paralizado, no solo por lo que había escuchado, sino también por la verdad de la vida, de la responsabilidad, del pasado que ahora regresaba. No había forma de ignorarlo. Todo lo que creía conocer estaba cambiando lentamente ante sus ojos. El reloj marcaba la medianoche exacta, y la quietud del desierto parecía responder a la importancia de ese momento. Afuera, los cactus seguían proyectando sombras largas, y el viento continuaba arrastrando hojas secas, pero dentro de la casa, el tiempo parecía haberse detenido. La viuda esperaba, sabiendo que el ranchero necesitaba procesar la información antes de reaccionar. Él finalmente habló, con voz temblorosa, sin saber exactamente qué decir. No sé si puedo entender todo esto ahora. Ella sintió lentamente, mostrando que comprendía. No buscaba comprensión inmediata, buscaba sinceridad, y la había encontrado en la disposición del ranchero a escuchar. La noche continuó, con ambos sentados frente al fuego, mientras la viuda compartía más detalles de su vida y del secreto que había guardado por tanto tiempo. El ranchero escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, cada emoción. Sabía que esa noche cambiaría su vida, aunque todavía no podía imaginar de qué manera. El amanecer aún estaba lejos, y la noche seguía siendo un manto oscuro sobre el rancho. Pero dentro, había una luz diferente, un entendimiento que comenzaba a surgir entre dos personas que, aunque separadas por experiencias distintas, compartían un momento de verdad y humanidad. El silencio que seguía a la confesión no era vacío, estaba lleno de significado, de emociones contenidas, de posibilidades para el futuro. Cuando finalmente el cansancio comenzó a hacerse sentir, la viuda se acomodó en la silla, respirando profundamente. El ranchero, aunque exhausto mentalmente, permaneció despierto, pensando en todo lo que acababa de escuchar. Sabía que esa era solo la primera parte de algo mucho más grande, que la historia aún no había terminado. Pero la noche le había dado una certeza, la verdad, aunque dolorosa, tenía un poder que él no podía ignorar. El desierto afuera seguía en silencio, como testigo mudo de lo que había sucedido en esa casa. Y dentro, dos personas permanecían unidas por un secreto compartido, por la emoción de la confesión, y por la sensación de que nada volvería a ser igual después de esa medianoche. La viuda Apache permaneció sentada, sus manos entrelazadas sobre el regazo, mientras el fuego lanzaba sombras que bailaban por las paredes de la casa del ranchero. El silencio entre ambos era pesado, pero no incómodo. Era un silencio lleno de espera, como si cada segundo contuviera la promesa de algo que estaba por revelarse.
Finalmente, tomó aire y comenzó a hablar de manera más directa. Hay cosas que debes saber, cosas que sucedieron hace mucho tiempo, pero que todavía tienen efecto en la vida de todos nosotros, dijo con voz suave, pero firme. Sus ojos se clavaron en los del ranchero, buscando alguna señal de comprensión. Él asintió lentamente, incapaz de articular palabras, sintiendo que lo que estaba por escuchar cambiaría todo lo que conocía hasta ahora. Ella empezó relatando los hechos que rodearon la muerte de su esposo. No los contaba con odio ni con tristeza desbordante, su tono era más bien solemne, como quien se enfrenta a una verdad inevitable. Explicó cómo su esposo había estado involucrado en un conflicto del que nadie quería hablar, un conflicto que había dejado cicatrices invisibles en la comunidad y en ella misma. El ranchero escuchaba con atención, tratando de recordar detalles olvidados del pasado. Cada palabra de la viuda parecía encajar con fragmentos de recuerdos que él tenía, como piezas de un rompecabezas que había permanecido incompleto durante años. Su corazón latía con fuerza, no por miedo físico, sino por la intensidad de la revelación. Sentía que la vida que había llevado hasta ese momento estaba cambiando frente a sus ojos. La viuda continuó, describiendo cómo su silencio no había sido casual. Cada decisión que había tomado, cada palabra que había guardado, estaba destinada a proteger a personas que aún vivían y a mantener secretos que podían causar más daño si se revelaban. Al mencionar estas cosas, sus ojos se llenaron de un brillo profundo, mezcla de dolor y resolución. El ranchero percibió que aquello que estaba escuchando no era simple confesión, era un acto de confianza. Mientras hablaba, el ambiente en la casa parecía cambiar. El viento afuera se había calmado un poco, y las sombras en las paredes parecían más largas, como si el tiempo mismo se estirara para permitir que este momento durara más. El ranchero sentía una mezcla de emociones, curiosidad, miedo, compasión y, sobre todo, un respeto creciente por la mujer que se encontraba frente a él. La viuda relató un incidente específico, ocurrido años antes, que involucraba a su esposo y, de manera indirecta, al ranchero. Durante mucho tiempo, había ocultado ciertos detalles, pensando que eran demasiado peligrosos para ser compartidos. Pero esa noche, impulsada por la necesidad de liberar su carga, decidió hablar. Cada palabra era medida, cuidadosamente elegida, y cada silencio entre frases aumentaba la tensión. El ranchero recordaba vagamente algunos de esos eventos, pero nunca había entendido la conexión completa. Ahora, escuchando la historia de la viuda, comenzó a ver cómo todo estaba relacionado, decisiones pasadas, errores, momentos de miedo y valentía, todo entrelazado en una red compleja de vidas humanas. La realidad era más complicada de lo que él había imaginado, y la comprensión lo dejaba paralizado por momentos. Ella hizo una pausa para beber un poco de agua. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, como si cada acción requiriera un esfuerzo consciente. El ranchero aprovechó ese momento para mirarla con más detalle. La viuda no era solo una figura solitaria del pasado, era alguien que había soportado mucho, que había tomado decisiones difíciles y que ahora confiaba en él lo suficiente como para revelar secretos que podrían cambiarlo todo. Cuando retomó la narración, habló de cómo los rumores y las suposiciones habían afectado la vida de muchas personas en el pueblo. Explicó que la verdad completa había sido demasiado peligrosa para ser compartida, y que su silencio había salvado a algunos y protegido a otros de sufrir innecesariamente. Al escuchar esto, el ranchero comenzó a entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, no era solo una historia de pérdidas personales, sino un relato de responsabilidades compartidas y decisiones que habían moldeado la vida de todos alrededor. La viuda mencionó, con cierta cautela, cómo su esposo había intentado en varias ocasiones comunicarse con el ranchero sobre ciertos eventos, pero que nunca habían encontrado el momento adecuado. Había temor, sí, pero también un respeto implícito que los mantenía alejados de confrontaciones directas. Esa noche, sin embargo, no podía ocultar más la verdad. El ranchero sentía una mezcla de ansiedad y claridad. Cada palabra que la mujer pronunciaba le hacía recordar situaciones que había olvidado,
momentos que habían parecido insignificantes en su momento, pero que ahora adquirían un peso inesperado. Comenzaba a comprender que la historia de la viuda no solo explicaba su pasado, sino que también afectaba su presente y, posiblemente, su futuro. Ella habló de las dificultades que enfrentó al tratar de proteger la verdad. Había tenido que elegir entre la seguridad de su comunidad y el bienestar personal, y esas elecciones habían dejado cicatrices invisibles en su corazón. Contaba esto sin rencor, pero con la honestidad de quien sabe que los errores y las decisiones difíciles forman parte de la vida. El ranchero sentía un respeto profundo por su valentía, y al mismo tiempo, una creciente ansiedad por lo que venía después. Cada relato que la viuda compartía parecía aumentar la tensión en la habitación. El fuego crepitaba, lanzando chispas que desaparecían en el aire, mientras afuera el desierto permanecía silencioso. Cada palabra era como una piedra lanzada a un lago tranquilo, las ondas se extendían y llegaban hasta el fondo de los recuerdos del ranchero, sacudiendo su mente y su corazón. Finalmente, la viuda llegó al momento crucial de su confesión. Sus ojos se encontraron con los del ranchero, y esta vez no había miedo ni vacilación. Todo lo que he guardado, todo lo que he callado, tiene que ver contigo también, dijo, con voz firme y baja. El ranchero sintió un frío recorrer su columna vertebral. No estaba seguro de estar listo para escuchar lo que seguía, pero sabía que no podía apartar la mirada ni cerrar los oídos. Ella le contó cómo ciertos eventos pasados habían sido malinterpretados, cómo decisiones tomadas en momentos de miedo habían afectado a todos alrededor, y cómo él, sin saberlo, había estado involucrado en las consecuencias de esas decisiones. La narración era compleja, pero la viuda la explicaba con paciencia, asegurándose de que él pudiera comprender cada detalle. El ranchero trataba de mantener la calma, pero era difícil. Cada revelación aumentaba la intensidad de la noche. Su mente trabajaba rápido, revisando cada recuerdo, cada conversación pasada, cada gesto que ahora cobraba un nuevo significado. Era como si la verdad estuviera iluminando un camino que había permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. La viuda hizo una pausa para observarlo. Sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio y determinación. Sabía que lo que acababa de revelar había impactado al ranchero de manera profunda. Él, por su parte, sentía que estaba atrapado entre el pasado y el presente, sin saber exactamente cómo reaccionar, pero reconociendo la importancia de escuchar y comprender. Finalmente, la viuda retomó la narración, explicando cómo cada acción, cada decisión tomada por ella y por otros, había sido influenciada por el miedo, la lealtad y la necesidad de proteger a las personas queridas. Hablaba de responsabilidad y verdad, de lo difícil que era vivir con secretos que podían causar daño si se revelaban demasiado pronto. El ranchero escuchaba, absorbiendo cada palabra. Sabía que esta conversación no era un simple intercambio de historias, era un momento que definiría su comprensión del pasado, su relación con la viuda y su perspectiva sobre la vida en general. La tensión en la habitación era palpable, pero no era una tensión negativa, era una mezcla de respeto, comprensión y la gravedad de la verdad compartida. La noche avanzaba lentamente, y el silencio del desierto parecía acompañar la conversación. Cada palabra de la viuda llenaba el espacio de la casa con significado y emoción. El ranchero, aunque cansado, permanecía alerta, consciente de que estaba presenciando un momento crucial, un punto de inflexión en la vida de ambos. Finalmente, ella terminó su relato por esa noche, dejando un silencio cargado de significado. El ranchero, aunque paralizado por la intensidad de lo escuchado, sentía que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Comprendía que esa confesión no solo revelaba la verdad, sino que también ofrecía una oportunidad para entender, reconciliar y aprender del pasado. La viuda se recostó ligeramente en su silla, respirando profundamente, mientras el ranchero permanecía frente al fuego, pensando en cada detalle, en cada palabra y en el impacto que tendrían en su vida. La noche continuaba, larga y tranquila,
pero cargada de emociones y decisiones que marcarían el futuro. El silencio después de la confesión de la viuda Apache llenó la casa del ranchero con una sensación extraña. No era un silencio vacío, estaba cargado de significado, como si cada sombra proyectada por el fuego guardara secretos antiguos que finalmente habían sido revelados. El ranchero permanecía sentado, inmóvil, procesando cada palabra que acababa de escuchar. Su mente trabajaba a gran velocidad, tratando de unir los fragmentos del pasado con la realidad que tenía delante. La viuda, notando su reacción, decidió continuar. Hay más cosas que no sabes, cosas que nunca dije por miedo, miedo a que se perdiera la confianza, miedo a que la verdad dañara a quienes amábamos, dijo con voz baja, pero firme. Sus manos temblaban ligeramente, mostrando la tensión que había cargado durante años. El ranchero escuchaba con atención, consciente de que cada palabra era importante. Ella comenzó a relatar un incidente que ocurrió años antes, cuando su esposo aún vivía. No era un incidente común, involucraba decisiones difíciles, secretos guardados y un momento crítico que, de haberse manejado de otra manera, podría haber cambiado la vida de muchas personas, incluido él mismo. Mientras hablaba, el ranchero comenzó a recordar hechos que había olvidado, pequeñas acciones, miradas, conversaciones que ahora cobraban un nuevo significado. La viuda explicaba cómo su esposo había tratado de proteger a todos de las consecuencias de un error grave. Su intención no era esconder la verdad por egoísmo, sino por responsabilidad. Cada palabra que decía estaba cargada de honestidad y arrepentimiento. El ranchero, por su parte, sentía un torbellino de emociones, sorpresa, admiración, tristeza y, sobre todo, un profundo respeto por la mujer que ahora compartía estos secretos con él. A medida que la narración avanzaba, la viuda reveló que algunas decisiones tomadas en ese pasado habían afectado directamente al ranchero, aunque él no lo hubiera notado en su momento. Su rostro mostró una mezcla de confusión y asombro mientras intentaba comprender cómo todo estaba conectado. Recordaba ciertos momentos de su vida, pequeñas coincidencias que ahora parecían tener sentido. Cada detalle encajaba en un rompecabezas que él ni siquiera sabía que existía. Tu vida también se vio afectada por decisiones que nadie más conocía, dijo la viuda, su voz firme, pero con un matiz de tristeza. Y no fue por tu culpa, simplemente estábamos tratando de hacer lo correcto en circunstancias difíciles. El ranchero tragó saliva. La magnitud de lo que escuchaba comenzaba a abrumarlo, pero también le daba claridad. Por primera vez, entendía que el pasado no siempre es blanco o negro, muchas veces está lleno de matices, de decisiones difíciles y sacrificios silenciosos. La conversación continuó durante horas, mientras el fuego lanzaba chispas que desaparecían en el aire. La viuda relataba momentos en los que tuvo que actuar con rapidez, tomando decisiones que parecían imposibles. Cada historia contenía lecciones de valentía, sacrificio y honestidad. El ranchero escuchaba, absorbiendo cada palabra, sintiendo cómo su percepción del pasado cambiaba con cada relato. Ella habló de cómo, en ocasiones, tuvo que proteger secretos que podían causar daños si se revelaban. Algunos de esos secretos estaban relacionados con eventos que él mismo había presenciado sin comprender su verdadera importancia. Ahora todo cobraba sentido. Cada acción que antes parecía trivial o sin sentido, ahora tenía una razón clara y profunda. Mientras hablaba, el ranchero comenzó a recordar detalles de su propia vida que había ignorado. Había momentos en los que sintió que algo extraño ocurría, pero nunca supo qué era. Ahora entendía que esos momentos estaban conectados con la historia de la viuda y su esposo. La verdad era mucho más grande de lo que él había imaginado, y la revelación lo dejaba sin aliento. La viuda no solo hablaba de errores y secretos, sino también de valentía y sacrificio. Contaba cómo su esposo había enfrentado situaciones peligrosas, tomando decisiones que no eran populares, pero que protegían a otros. La mujer misma había tenido que ser valiente, enfrentando sus propios miedos y tomando decisiones difíciles para mantener la paz y la seguridad de aquellos a quienes amaba. El ranchero comenzó a sentir una mezcla de admiración y respeto.
La vida de la viuda había estado marcada por desafíos enormes, y sin embargo, había logrado seguir adelante, manteniendo su dignidad y su sentido de responsabilidad. Él, en comparación, se sentía pequeño frente a la magnitud de lo que escuchaba. Sin embargo, también sentía una creciente determinación, necesitaba comprender todo, no solo por curiosidad, sino para aprender de la verdad y tomar decisiones correctas en el futuro. En un momento, la viuda hizo una pausa, respirando profundamente, como si necesitara reunir fuerzas para continuar. Luego habló de un evento que había sido particularmente difícil, una noche en la que la vida de muchas personas estuvo en peligro, y solo su rapidez y decisión habían evitado un desastre. Contaba esto sin orgullo, solo con la simple narración de los hechos. El ranchero escuchaba, fascinado, sin apartar la mirada. Podía imaginar cada escena, cada gesto, cada emoción, y sentía que estaba viviendo el pasado junto a ella. Mientras relataba, la viuda también habló de su propio miedo. No era un miedo pequeño, era un miedo profundo, que venía de la incertidumbre, de la responsabilidad de tener información que podía cambiar vidas. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de emoción, y el ranchero podía percibirlo claramente. No era solo una historia de hechos, sino de personas reales enfrentando decisiones reales. El fuego seguía crepitando, iluminando sus rostros con un brillo cálido. Afuera, el desierto permanecía silencioso, pero dentro de la casa, la intensidad de la verdad llenaba cada rincón. El ranchero sentía que cada segundo de la conversación lo acercaba a entender la vida de la viuda y el papel que él mismo había tenido, aunque inconsciente, en aquel pasado complicado. Finalmente, llegó el momento en el que la viuda reveló la conexión directa entre su historia y el ranchero. Él se quedó inmóvil, escuchando atentamente. Cada palabra que decía parecía tener un doble significado, contaba hechos, pero también enseñaba lecciones sobre responsabilidad, valor y honestidad. El ranchero comprendió que no podía simplemente ignorar lo que estaba escuchando, debía enfrentar la verdad y aceptar su importancia. Ella explicó cómo, si ciertos eventos no se hubieran manejado con cuidado, muchas personas podrían haber sufrido. Su esposo había tomado riesgos enormes, y ella misma había tenido que hacer lo mismo para proteger a otros. Ahora, al compartir esta verdad, estaba dando al ranchero la oportunidad de comprender completamente lo que había ocurrido y de aprender de ello. El ranchero sentía un nudo en la garganta. No era miedo, sino la sensación de estar frente a una verdad que cambiaba su manera de ver la vida. Cada relato de la viuda lo hacía reflexionar sobre sus propias decisiones, sobre cómo a veces pequeñas acciones pueden tener grandes consecuencias, y sobre la importancia de la responsabilidad y la honestidad. Mientras la noche avanzaba, ambos permanecieron sentados cerca del fuego. La viuda compartía más detalles, historias de coraje, de sacrificio, de decisiones difíciles tomadas con la intención de proteger a quienes no podían defenderse. El ranchero escuchaba, sintiendo que cada palabra tenía un peso enorme, y que la comprensión de todo aquello requeriría tiempo y reflexión. Finalmente, ella hizo una pausa prolongada, mirando fijamente al fuego. El ranchero sabía que estaba esperando algo, quizás una señal, quizás una reacción. Él respiró hondo, reconociendo que estaba frente a una persona que había enfrentado mucho más de lo que él podía imaginar, y que ahora confiaba en él para entender la verdad. La noche continuó, y la conversación fluyó con más calma. El ranchero comenzó a hacer preguntas, tratando de llenar los vacíos que quedaban en su mente. La viuda respondía con paciencia, sin ocultar nada, pero siempre con cuidado, asegurándose de que la información no fuera malinterpretada. Cada respuesta parecía abrir nuevas puertas de comprensión, y el ranchero sentía que estaba entrando en un mundo que había estado oculto para él durante demasiado tiempo. A medida que la madrugada se acercaba, ambos comprendieron que habían compartido un momento único. La viuda había revelado secretos que podrían haber permanecido ocultos para siempre, y el ranchero había escuchado con atención y respeto. La relación entre ellos había cambiado. Ya no eran simplemente conocidos o vecinos,
ahora compartían la verdad, un vínculo invisible pero profundo que los conectaba. El amanecer aún no había llegado, pero la oscuridad de la noche parecía menos pesada. La verdad compartida traía consigo un nuevo entendimiento, una sensación de claridad en medio del misterio y la confusión. El ranchero sabía que aquella noche sería recordada para siempre, como el momento en que comprendió la complejidad de la vida, la importancia de la verdad y el valor de quienes enfrentan dificultades con coraje y honestidad. El ranchero seguía sentado junto al fuego, todavía asimilando todo lo que la viuda Apache le había contado. Sus pensamientos eran un torbellino de recuerdos, emociones y preguntas que no sabía cómo responder. La noche seguía siendo oscura, y cada sombra en la casa parecía moverse con vida propia, como si el pasado mismo quisiera hacerse presente y acompañarlos en ese momento crucial. La viuda lo miraba con ojos atentos, como esperando que él hablara, que dijera algo que mostrara comprensión o reacción. Pero el ranchero permanecía en silencio, dejando que las palabras de la mujer calaran en lo más profundo de su mente. Sabía que cualquier comentario prematuro podría interrumpir el hilo de su relato, y también sentía que todavía no comprendía la magnitud de lo que había escuchado. Finalmente, la viuda continuó, hablando de eventos que habían ocurrido mucho antes de la muerte de su esposo, pero que todavía tenían repercusiones. Algunas decisiones nunca son fáciles, dijo con voz baja, y algunas verdades, aunque dolorosas, deben ser conocidas para que podamos aprender y seguir adelante. Sus palabras tenían un peso especial, porque no hablaba de manera general, sino de experiencias personales, de momentos en los que la vida la había puesto frente a dilemas que pocos podrían comprender. El ranchero escuchaba con el corazón latiendo con fuerza. Cada palabra parecía abrir nuevas ventanas en su memoria, recuerdos que había olvidado o que había interpretado mal en su momento. De repente, comprendía cómo ciertos eventos que antes le parecían insignificantes tenían un significado mucho más profundo. Todo estaba conectado, y él empezaba a entender la complejidad de las decisiones que la viuda y su esposo habían tenido que tomar. Ella relató un episodio en particular que la había marcado profundamente. Era una noche fría, muy parecida a aquella en la que ahora se encontraban, cuando una serie de circunstancias peligrosas habían puesto en riesgo la vida de varias personas. Su esposo había tomado medidas inmediatas, arriesgando su seguridad para proteger a otros, y ella había tenido que tomar decisiones rápidas para asegurarse de que todo saliera bien. Mientras contaba esto, sus ojos brillaban con la intensidad de los recuerdos, y el ranchero podía sentir la seriedad de la situación como si estuviera viviendo el momento junto a ella. El ranchero respiraba con dificultad. No por miedo físico, sino porque la historia era tan real y tan cercana que parecía tocar su propia vida. Recordaba ciertos sucesos que antes no entendía, y ahora cada detalle adquiría un nuevo significado. Todo lo que había sucedido en el pasado estaba comenzando a encajar, como piezas de un rompecabezas que finalmente se completaban. La viuda hizo una pausa, como si necesitara reunir fuerzas para continuar. Luego habló sobre las consecuencias de las decisiones que habían tomado. No eran consecuencias simples, algunas habían cambiado la vida de varias personas, otras habían creado tensiones y malentendidos que todavía persistían. Pero a pesar de todo, ella había hecho lo que creyó correcto, guiada por el amor, la responsabilidad y la necesidad de proteger a quienes no podían defenderse. El ranchero comenzaba a sentir un respeto profundo por la mujer frente a él. Su vida no había sido fácil, pero ella había enfrentado cada desafío con coraje y determinación. Cada relato que compartía estaba lleno de emoción y sinceridad, y él sentía que estaba presenciando la fuerza de su carácter y su integridad. Mientras continuaba la narración, la viuda mencionó cómo ciertos secretos habían sido mantenidos por años, no por egoísmo, sino por prudencia. Había cosas que, si se hubieran revelado antes, habrían causado dolor innecesario. El ranchero entendió que la vida de muchas personas había sido influenciada por decisiones silenciosas, actos de valentía que nadie conocía, y ahora todo eso estaba frente a él. Ella describió momentos de miedo intenso,
noches en las que no sabía si sus acciones serían suficientes para proteger a los demás. Recordaba cómo su esposo había enfrentado situaciones peligrosas con calma, aunque por dentro también sentía miedo. La mujer hablaba de sacrificios silenciosos, de decisiones que habían cambiado el curso de la vida de otros sin que ellos lo supieran. El ranchero, escuchando atentamente, comenzó a reflexionar sobre su propio pasado. Recordaba pequeñas acciones, momentos que parecían triviales en su vida diaria, y ahora se daba cuenta de que habían tenido un impacto más grande de lo que él imaginaba. La comprensión de todo aquello le causaba una mezcla de admiración, respeto y un poco de culpa por no haber entendido antes. La viuda continuó con la narración, describiendo cómo el tiempo había cambiado muchas cosas, pero también cómo algunas verdades permanecían intactas. Hablaba de amor, pérdida, responsabilidad y lealtad. Cada palabra tenía un significado profundo, y el ranchero sentía que su corazón se abría a una nueva comprensión de la vida y de las decisiones difíciles que las personas deben tomar. Mientras hablaba, él observaba cada gesto, cada movimiento, cada expresión de la mujer. Veía en su rostro la mezcla de dolor y fortaleza, y comprendía que cada elección que había tomado estaba basada en principios y en la necesidad de proteger a otros. La historia no era solo un relato de hechos, era una lección sobre la vida, sobre la importancia de la verdad y sobre cómo las decisiones de unos pocos pueden afectar a muchos. La conversación continuó durante horas. La viuda relataba cada detalle con precisión, explicando cómo ciertos eventos habían afectado a personas cercanas al ranchero, y cómo él mismo había estado vinculado a esos hechos sin saberlo. Cada palabra era absorbida por el ranchero, que sentía que estaba descubriendo un mundo completamente nuevo detrás de la vida cotidiana que conocía. El fuego crepitaba mientras la madrugada se acercaba. Afuera, el desierto permanecía silencioso, pero dentro de la casa, la intensidad de la verdad llenaba cada rincón. El ranchero estaba completamente concentrado en la narración, intentando comprender todo, preguntándose cómo podía haber pasado tanto tiempo sin saber la magnitud de los secretos que ahora se le revelaban. Finalmente, la viuda abordó la parte más personal de su relato. Habló de cómo había sentido miedo y soledad, pero también esperanza. Contaba cómo había luchado para mantener su dignidad, su integridad y su compromiso con la verdad. El ranchero escuchaba, comprendiendo que la mujer frente a él había vivido una vida de desafíos enormes y que su valentía y determinación eran dignas de respeto y admiración. El ranchero sintió que algo dentro de él cambiaba. La historia de la viuda no solo le daba información sobre el pasado, sino que también le ofrecía una nueva perspectiva sobre la vida, la responsabilidad y la importancia de tomar decisiones basadas en la verdad y el bien común. Comprendía que cada acción tiene consecuencias y que algunas veces el silencio y la paciencia son tan valiosos como la valentía y la acción. Mientras la noche avanzaba, ambos permanecieron cerca del fuego. La viuda compartía sus experiencias y el ranchero escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle y cada lección. Sabía que esta conversación cambiaría su manera de ver el mundo, y que la relación entre ellos ahora estaba marcada por la verdad y la confianza compartida. A medida que el amanecer se acercaba, el ranchero reflexionaba sobre todo lo que había escuchado. Sentía una mezcla de emociones, respeto, gratitud, comprensión y un nuevo sentido de responsabilidad. Sabía que la historia de la viuda no terminaría con esa noche. Todavía quedaban decisiones que tomar, acciones que podrían cambiar el futuro. Pero al menos ahora entendía la importancia de la verdad y la valentía, y cómo esas cualidades podían guiarlo en su propia vida. La viuda, por su parte, parecía más tranquila después de haber compartido su relato. Sabía que había confiado en la persona correcta, alguien que podía escuchar, comprender y valorar la verdad. El ranchero, aunque todavía procesaba todo, sentía un vínculo invisible pero fuerte con ella. Comprendía que la historia que había escuchado no solo pertenecía al pasado, sino que también tenía poder para influir en el presente y en el futuro de ambos. La noche estaba por terminar y el primer rayo de luz comenzaba a asomar en el horizonte. El desierto seguía en silencio,
como si acompañara la calma que ahora se había instalado en la casa. El ranchero y la viuda permanecieron sentados cerca del fuego, sabiendo que esa noche había sido un punto de inflexión, un momento que cambiaría sus vidas para siempre. El primer rayo de sol entraba lentamente por las ventanas del rancho, iluminando la sala donde la viuda Apache y el ranchero habían pasado toda la noche. La luz del amanecer parecía suavizar las sombras que antes habían sido alargadas y misteriosas, llenando la habitación con un tono cálido y tranquilo. Sin embargo, la calma no significaba que la tensión hubiera desaparecido, ambos sabían que lo ocurrido esa noche había cambiado todo para siempre. La viuda permaneció sentada, su rostro reflejando una mezcla de cansancio y alivio. Había compartido secretos que habían pesado sobre ella durante años, y ahora, al ver la comprensión en los ojos del ranchero, sintió que al menos parte de su carga se había aliviado. Sus manos descansaban sobre el regazo, todavía temblorosas por la intensidad de la noche, pero su postura mostraba determinación. El ranchero, por su parte, todavía estaba procesando todo lo que había escuchado. Cada palabra, cada relato, cada detalle de la vida de la viuda y de su esposo lo había hecho reflexionar sobre su propio pasado y sus propias decisiones. Comprendía que la verdad no solo era poderosa, sino también liberadora. Ahora podía ver cómo cada acción, por pequeña que fuera, podía tener consecuencias profundas y duraderas. Finalmente, rompió el silencio. Gracias por confiar en mí, dijo con voz baja, pero firme. No sé si puedo comprender todo de inmediato, pero prometo que no olvidaré lo que me has contado. La viuda asintió lentamente, mostrando una leve sonrisa. Sabía que no necesitaba más palabras, la sinceridad de su mirada lo decía todo. La mañana avanzaba, y el rancho comenzaba a llenarse de sonidos, aves cantando, el viento moviendo suavemente las hojas de los árboles cercanos, y el crepitar de las primeras tareas del día. Sin embargo, dentro de la casa, la quietud era diferente. Era una quietud cargada de reflexión y de una nueva comprensión sobre la vida y las decisiones humanas. La viuda habló de cómo, a pesar de todo el sufrimiento y los desafíos, había encontrado fuerza en su propia capacidad de seguir adelante. Contaba que su vida no había sido fácil, pero que cada decisión tomada, aunque difícil, había sido guiada por principios de justicia, responsabilidad y amor hacia los demás. El ranchero escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra era una lección que podía aplicar en su propia vida. Luego surgió un momento de silencio compartido. Ninguno de los dos necesitaba hablar, el peso de la verdad y de la experiencia había creado un entendimiento mutuo. El ranchero se dio cuenta de que la viuda no solo le había revelado secretos, sino que también le había mostrado el valor de la paciencia, la honestidad y la compasión. Él, a su vez, sentía que había crecido como persona solo por escucharla y comprenderla. Con el tiempo, comenzaron a hablar de cosas más sencillas, de la vida diaria, del presente. Hablaban del rancho, de cómo podían mejorar la vida en ese lugar, y de cómo las decisiones pasadas, aunque importantes, no debían impedirle seguir adelante. La conversación era más ligera, pero no menos significativa. Mostraba que la comprensión y la verdad podían abrir caminos hacia la reconciliación y la paz. El ranchero se levantó y miró por la ventana. El desierto estaba lleno de luz, y el aire fresco de la mañana traía consigo una sensación de renovación. Pensó en todo lo que había aprendido durante la noche, la fuerza de la viuda, la importancia de la verdad, y cómo las acciones silenciosas podían tener un impacto mayor del que uno imaginaba. Comprendió que la vida siempre estaba llena de desafíos, pero también de oportunidades para aprender y crecer. La viuda, viendo la reflexión en su rostro, habló suavemente. La vida nos pone pruebas difíciles, pero también nos da la oportunidad de ser mejores, de aprender y de ayudar a otros. Sus palabras resonaron profundamente en el ranchero, quien asintió sin palabras, consciente de que había encontrado una nueva perspectiva sobre la vida. Mientras avanzaba la mañana, ambos comenzaron a organizar pequeñas tareas en el rancho. Trabajaron juntos, limpiando, revisando herramientas y preparando los animales para el día.
A pesar de que era un trabajo sencillo, la colaboración los unió más. No era solo un trabajo físico, sino un símbolo de cómo podían enfrentar juntos los desafíos de la vida, aprendiendo del pasado y aplicando la sabiduría adquirida. En un momento, la viuda se detuvo y miró al ranchero directamente. «Quiero que sepas que no busco venganza ni reconocimiento», dijo con sinceridad. «Solo quería que la verdad fuera conocida, y que alguien pudiera comprender todo lo que ha sucedido». El ranchero sintió un profundo respeto por su humildad y valentía. Sabía que lo que ella había hecho no era fácil, y que su decisión de compartir la verdad era un acto de gran valor y coraje. El día avanzaba lentamente, y el sol iluminaba cada rincón del rancho. La conversación entre ambos se volvió más abierta, más cercana, pero siempre con un respeto mutuo. Compartían recuerdos del pasado, reflexiones sobre la vida, y también planes para el futuro. Era como si la confesión de la noche anterior hubiera abierto una puerta que ahora los conectaba de manera más profunda y significativa. El ranchero reflexionó sobre la importancia de la confianza y la honestidad. Comprendió que la verdad, aunque a veces dolorosa, podía liberar el corazón y la mente. La viuda había compartido no solo secretos, sino también enseñanzas sobre cómo enfrentar la vida con integridad y valentía. Él sentía que había aprendido una lección invaluable, que lo acompañaría para siempre. A medida que la tarde se acercaba, el rancho estaba lleno de movimiento y sonidos de la vida cotidiana. Los animales caminaban por los corrales, el viento movía suavemente los árboles, y los rayos del sol iluminaban los campos. Dentro de la casa, la viuda y el ranchero trabajaban juntos, pero también compartían momentos de reflexión y silencio, entendiendo que la vida continuaba y que el pasado, aunque importante, no debía impedirles avanzar. En un momento, la viuda se detuvo frente al ranchero y sonrió levemente. «Gracias por escucharme toda la noche», dijo. «No todos los secretos necesitan ser compartidos, pero algunos tienen que salir a la luz para que podamos seguir adelante con claridad». El ranchero la miró con respeto y gratitud, comprendiendo que esa noche había marcado un antes y un después en sus vidas. Mientras el sol comenzaba a descender, ambos se sentaron cerca del fuego, recordando los eventos de la noche anterior y reflexionando sobre lo que significaban para ellos. Habían compartido momentos de miedo, sorpresa, comprensión y aprendizaje. La viuda había confiado en él, y él había demostrado que podía escuchar y valorar la verdad. La conexión que se había formado entre ellos era silenciosa, pero profunda, basada en la confianza, la honestidad y el respeto mutuo. El ranchero pensaba en cómo podría aplicar todo lo aprendido en su vida. Comprendía que las decisiones, grandes o pequeñas, siempre tenían consecuencias, y que la honestidad y la valentía eran cualidades esenciales para enfrentar la vida. La historia de la viuda le había enseñado que incluso los secretos más pesados podían convertirse en lecciones valiosas y que la comprensión mutua podía abrir caminos hacia la paz y la reconciliación. La viuda, por su parte, sentía alivio. Había compartido su verdad y ahora podía dejar atrás parte del peso que había llevado durante tantos años. Su corazón estaba más ligero, y aunque la vida seguiría presentando desafíos, sabía que había tomado la decisión correcta al confiar en alguien que podía comprenderla y respetarla. Con la noche acercándose nuevamente, ambos miraron el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas lejanas. El ranchero sintió un profundo agradecimiento por la viuda, no solo por su confianza, sino también por las lecciones que le había enseñado sobre la vida, la verdad y la responsabilidad. Sabía que esa noche quedaría grabada en su memoria para siempre, como un momento de aprendizaje, reflexión y cambio. Finalmente, la viuda se levantó lentamente, preparándose para irse. El ranchero la acompañó a la puerta, sintiendo una mezcla de gratitud, respeto y admiración. Ella lo miró una última vez y dijo con suavidad: «Recuerda lo que hemos compartido, y deja que la verdad guíe tus decisiones». Él asintió, consciente de que esas palabras serían un faro en su vida a partir de ese momento. Cuando la viuda se alejó por el camino polvoriento del rancho,
El ranchero permaneció en la puerta, observando cómo desaparecía en la distancia. Sabía que la noche había cambiado su vida, y que la comprensión de la verdad le había dado una nueva perspectiva sobre la vida, las decisiones y la importancia de la honestidad y la valentía. El rancho quedó en silencio nuevamente, pero esta vez no era un silencio de miedo o tensión, sino un silencio lleno de reflexión, aprendizaje y esperanza. El ranchero regresó al interior, sentado nuevamente cerca del fuego, pensando en todo lo que había escuchado, en todo lo que había aprendido y en cómo aplicaría esas lecciones en el futuro. La noche terminó, pero la historia continuaba, no solo en los recuerdos del ranchero, sino también en la fuerza de la viuda, en la verdad compartida y en la comprensión que ambos habían encontrado juntos. La vida seguía, con sus desafíos y oportunidades, pero ahora con una nueva claridad y un profundo respeto por la importancia de la verdad y la valentía en cada decisión.